Bienvenidos a un nuevo observatorio de hematología promovido por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Se suceden los estudios que nos hablan del bienestar que produce el deporte en el tratamiento de las enfermedades, y sensible como es la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia a todo aquello que pueda mejorar la calidad de vida de sus pacientes, pues lleva tiempo trabajando en ello. Por ejemplo, con la creación del grupo de trabajo cada vez más activo de deporte y enfermedades de la sangre. Por ejemplo, apoyando programas como Informa, en principio destinado para los pacientes de mieloma múltiple, pero que está llamado a convertirse en un modelo para el resto de las patologías hematológicas. Y, por ejemplo, también apoyando iniciativas como Mujer, Deporte y Cáncer. El movimiento, la actividad física, el deporte generan bienestar en la salud de todas las personas, y la ciencia lo está avalando. En el caso de los pacientes hematológicos nos permite hablar ya de mejoras en el ritmo circadiano, lo que aumenta la calidad del sueño, mayor control de la glucosa, más sociabilidad, incluso mayor tolerancia a los tratamientos. Es decir, estamos hablando de beneficios físicos, psicológicos, sociales y también emocionales. Así que con esa premisa vamos a abrir nuestro coloquio de hoy. ¿Qué tipo de ejercicios son los más indicados? ¿Para qué pacientes? ¿Qué patologías? ¿Cuándo parar? ¿Quién se beneficia más? ¿Cómo involucrar a los hematólogos en esa recomendación de la actividad física? ¿Cómo impulsar a los pacientes? Son solamente algunas preguntas, pero seguro que se nos ocurren muchas más, así que vamos. Me acompañan hoy José María Sánchez Raga, que es médico especialista en hematología y hemoterapia en el Hospital Universitario Son Espases, y Gabriel Rojo Rodríguez, sanitario también porque es enfermero, superviviente de cáncer hematológico, un linfoma gástrico de células B, además es deportista, presidente de una ONG que promueve la actividad física en los pacientes oncológicos y es subdirector de humanización, formación y atención al usuario del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Empezamos, si queréis, en materia. Ejercicio físico, pacientes hematológicos. ¿Es beneficioso para todos? ¿Qué evidencias científicas? ¿Qué nos dice la ciencia? Sí, pues, la ciencia dice que a muchos niveles va a ser beneficioso para todos los tipos de pacientes. Desde pacientes con hemofilia, que les va a ayudar, les va a prevenir a tener hemartros si realizan el ejercicio físico de forma regulada y con cuidado. Desde pacientes con enfermedades oncomatológicas, como por ejemplo un mieloma múltiple, que les va a ayudar a tener menos cansancio, a prevenir también fracturas si hacen bien el ejercicio, y a cualquier persona, a cualquier paciente de cualquier patología, le va a ayudar también a su bienestar físico y mental. El ejercicio tiene muchos efectos positivos a nivel físico, pero también a mental. Va a ayudar a reducir el insomnio, a que descansen mejor. Es completísimo y es necesario, es algo natural la actividad física, y es necesario que volvamos insistamos a los pacientes a que le realicen ejercicio de forma regular. ¿Hay algunos ejercicios que tengan que ser destinados a algunos pacientes en concreto con algunas patologías hematológicas? Es decir, por ejemplo, comentabas ahora mismo los pacientes con mieloma que sí que tienen, a lo mejor son diagnosticados con una edad un poco más avanzada, o por ejemplo tienen ese riesgo de fracturas, o la hemofilia, que tiene el riesgo de sangrados, trombosis. Hay algunas peculiaridades, no sé si hay algunos ejercicios en concreto que supongo que siempre con la recomendación del hematólogo. Sí, es correcto. Tienen que tener sobre todo en cuenta que tienen más riesgo unos de sangrados, otros de fracturas, entonces tienen que hacer ejercicios que eviten traumatismos fuertes. Dentro de todos los rangos que hay de actividades físicas, pueden realizar muchísimos tipos de ejercicio, y realmente, si van bien preparados, podrían realizar muchos más ejercicios. En tu experiencia, Gabriel, como paciente y como asesor de pacientes también, ¿cómo responden los pacientes a estas recomendaciones de ejercicio físico? Porque supongo que en la asociación tendréis pacientes de todo tipo, los que no han hecho nunca deporte en su vida y los que ya son deportistas. Así es, tenemos esos dos perfiles, y nosotros siempre nos gusta decir lo mismo. Tiene que ser un deporte por prescripción médica, en el caso de los pacientes oncológicos que estén sufriendo algún tipo de enfermedad, la que sea, siempre que sea su médico, su hematólogo, su oncólogo, el especialista que toque, que se lo prescriba. De hecho, en el Servei de Salud estamos trabajando en esta línea, que se pueda prescribir a través de la hoja farmacológica mismo la actividad física, como cualquier otro medicamento. Y luego siempre supervisado, a poder ser, sobre todo al principio, y aquellos pacientes que nunca han hecho deporte o que se reinician a una vida activa, tiene que ser supervisados por profesionales. La figura de los fisioterapeutas, de los licenciados en educación física, fundamentales las dos, y eso es lo que hacemos en la asociación, y creo que es el modelo a seguir, que los profesionales prescriban, su médico diga creemos que
el ejercicio físico, la actividad física te va a beneficiar en este proceso, al igual que en otros muchos, y una vez esa prescripción se realiza, que sean profesionales los que vayan guiando en todo momento. Ha cambiado un poco, ¿no?, el paradigma, porque antes no se recomendaba ese ejercicio físico, incluso a los pacientes se les decía tranquilito, quietecito y reposa, ¿no? Así es. Yo lo viví en primera persona hace 10 años, me diagnosticaron de un linfoma gástrico. Y cuando lo comentaba los primeros días con la hematóloga, él nos lo podrá decir, dan dosis muy altas de corticoides. Justo después de la quimio, son, si no recuerdo mal, 5 o 6 días de corticoides a dosis muy altas. Yo de por sí soy una persona muy nerviosa, muy activa, y aquello tenía momentos en los que yo necesitaba o abrir la ventana y respirar, o bajarme a la calle a caminar por el simple hecho de caminar con una sensación, pues, incluso de angustia, ¿no? Entonces, en esos momentos es fantástico el poder decir, voy a dar una vuelta a la manzana, voy a dar 2, voy a caminar, voy a hacer aquello que tenga pautado. Y nosotros en aquel entonces, tanto mi mujer como yo, hacíamos búsquedas en Google, deporte y cáncer y actividad física, o deporte y cáncer, y aparecía un pequeño estudio de pacientes con cáncer de mama en Estados Unidos y poco más. Hoy en día hay muchísimos estudios, está avalado por los profesionales, casi todos los especialistas lo prescriben, o sea, creemos que ha cambiado muchísimo y que esto está todavía por avanzar, y que esta es la línea que tenemos que continuar. Doctor, ¿influye en edad y sexo? Porque estamos hablando de, insisto, todo tipo de enfermedades hematológicas, no solamente el cáncer hematológico, que sí que algunos de ellos, al menos, sí se diagnostican en una edad un poquito más tardía, sí, pero hay cánceres que se diagnostican en edades tempranas y hay otras enfermedades hematológicas que también se diagnostican incluso a niños y adolescentes. Sí. Entonces, ¿influyen sexo y edad en esta práctica de deporte? O sea, influye en el sentido de que, por una parte, tienen un estado muscular diferente, pero no tan, o sea, por una parte, por el mecanismo fisiológico, que con la edad vas perdiendo musculatura y es más frecuente en mujeres que en varones, pero también influye un aspecto que es cultural, que también la gente más mayor ha dejado de hacer actividad física y es más frecuente en sexo femenino. Esos patrones, como estamos diciendo, están cambiando porque la sociedad está cambiando, y gracias a eso se está incorporando la actividad física como una actividad normal, rutinaria, que todo el mundo tiene que realizar. Pero sí que influye. Y luego también influye en qué recomendaciones se le tiene que dar, porque lo importante es que haya una buena adherencia al ejercicio. Entonces, para ello tienes que hacer recomendaciones ajustadas a las preferencias de cada uno, que pueden estar influidas por la edad y por el sexo o no, pero hay que ajustarlos. Es por eso que hay que individualizar un poco para conseguir una buena adherencia a la actividad física. Vale, tanto en consulta como en la asociación, cuando llega un paciente hematológico, ¿qué recomendaciones les dais? O sea, ¿cómo empezar? Porque entiendo, lo hablábamos hace un minuto, llega un paciente y que no ha hecho nunca actividad física y tiene que empezar, que eso no es fácil, o llega un paciente con mucha intensidad que tiene que bajarla. Entonces, ¿cómo se lo recomendáis? ¿Cómo...? Nosotros, por ejemplo, a través de la asociación, en los distintos proyectos que hemos puesto en marcha, siempre se hace una valoración inicial por uno de esos profesionales, una vez de que su especialista médico lo ha derivado a estas unidades de actividad física para pacientes oncohematológicos. Lo que se le hace es un estudio inicial, como si cualquier persona fuese a iniciarse en el deporte, ¿no? Qué tipo de actividad hacías hasta el momento, tu peso, edad, absolutamente una serie de ítems, una serie de encuestas en las que se cataloga su estado inicial. Y a partir de ahí se hace, como a cualquier otro deportista, ¿no?, un planning con días que tienen que venir a la semana, tipos de ejercicio, alternar ejercicios de fuerza con ejercicios más de cardiovascular, con 2 días a la semana de seguimiento en las propias unidades, en presencia física, con otros grupos con más pacientes, todos unidos, siempre supervisados por profesionales, y aparte se les manda unas tareas o deberes para poder hacer el resto de días de la semana, porque tiene que ser un continuo. No puede quedarse con 2 días de actividad a la semana, sino que hay que ir aumentando, y todo eso a lo largo del proceso pues va increciendo en función de cómo va mejorando, porque pese a estar en un proceso oncohematológico, los estudios y los datos dan que los pacientes mejoran su condición física, aquellos que hacen actividad. Entonces hay que ir amoldándolo. ¿Y en consulta? Sí, pues en consulta básicamente lo que hacemos es preguntar qué es lo que hacen, qué hacían antes, porque a lo mejor ahora no hacen nada, llevan unos años sin hacer nada, y hace más años o hace 10 años sí que hacían un tipo de actividad física, y en función de eso intentar
estimularles para que vuelvan a retomar algunas de las actividades que hacían, si son compatibles con la patología que tienen, y recomendarles pues también el aeróbico básico, que es salir a caminar, y los estiramientos, que elijan un tipo de deporte, o yoga o pilates. Y esos ejercicios, imaginemos que hay un paciente que no quiere a lo mejor ir a un gimnasio, que no quiere hacerlo en grupo y que pueda hacerlo en casa. Tenemos programas como Enforma, ahora hablaremos de ese programa. Supongo que hay que alternar, no sé si hemos hablado de los ejercicios o los deportes que conviene que no practiquen, por ejemplo boxeo o alguno que pueda aumentar, esquí, entiendo que tampoco estará muy recomendado. Pero sí podemos hablar de los que sí podemos recomendar. No solamente salir a caminar, sino tenemos el ejemplo de la marcha nórdica, tenemos algunos ejercicios completos, ejercicios de flexiones, incorporar quizá algo de fuerza, algo de cardio. El hecho es que tienen que hacer al menos 3 pilares diferentes, ¿no? Por una parte estarían los ejercicios de fuerza y resistencia. Por otra parte tendrían que hacer las actividades cardiovasculares, aeróbicas, y por otra parte tendrían que hacer estiramientos, y tendrían que intentar hacer un poquillo de cada. O sea, las aeróbicas es lo que más tendrían que hacer o con más frecuencia, igual 4 o 5 días a la semana se podrían incorporar. Las actividades del corazón, ¿no? Actividades que muevan el corazón. Que a lo mejor simplemente con cambiar los hábitos de vida e intentar desplazarse en bicicleta o caminando más bastaría. O sea, no hace falta bajarse una parada antes del autobús, subir las escaleras al menos un piso. Si tienes un ascensor y tienes que subir 1 o 2 pisos, pues subir escaleras es una actividad física diaria que ya estás haciendo algo y estimulando muchos músculos. Entonces, hay que intentar dejar de ser tan sedentarios. Eso por una parte. Y por otra parte, ejercicios de fuerza que pueden ser guiados, lo ideal al principio, sobre todo si no tienen una base, es que sean guiados con un profesional. Y una vez tengan esos conocimientos, desde luego con las tecnologías, ahora está la plataforma Enforma, hay vídeos en YouTube que te pueden ayudar a continuar por tu cuenta en domicilio. Pero siempre es verdad que el hecho de asociar la actividad física a algo social siempre va a tener un plus y va a conseguir que lo hagas más veces que si lo haces solo. Pero si tienes esa fuerza de voluntad, estupendo que consigas esas plataformas para continuar por tu cuenta. Y por otra parte, los estiramientos, que son fundamentales para cualquier deportista y para las personas también, porque si no, los tendones se acortan y luego da lugar a tener otras lesiones. En vuestra experiencia, ¿lo habitual es que abandonen? ¿O es al contrario? La experiencia es que se aficionan y esa energía que da el ejercicio físico se genera una especie de necesidad. Nosotros podemos decir que normalmente aquellos que empiezan en la unidad empezaban en unidades hospitalarias, que fue la primera que montamos, y nos vimos con la necesidad de montar otra externa porque estos pacientes los teníamos que dar de alta. Tenían que acabar un programa de unos 6 meses de duración, durante estaban en tratamiento, y porque había que dar cabida a otros pacientes. Entonces les daban de alta, la propia asociación decía, ya estás capacitado, ya estás preparado, ya estás entrenado como para poder tener esta actividad por tu cuenta. Y nos pasaba que los pacientes no se querían ir, porque eran 2 días a la semana en las que iban, compartían experiencias de igual a igual, con a veces hasta incluso la misma patología, y les costaba. Por eso lo que hicimos fue montar otra unidad externa en la universidad. Aquí tenemos en la Universidad de las Islas Baleares también otro centro, junto a la Asociación Española contra el Cáncer, donde también se les da esa continuidad, y luego ya sí que hay que hacerles un guiado hacia una vida más normal en la que ellos sean capaces por sí solos de mantener esa vida activa, pero se enganchan. ¿Os parece que hablemos un poquito de la plataforma Enforma? Lo estamos viendo aquí en la pantalla, los ejercicios. En principio está destinado para pacientes con mieloma múltiple, pero es verdad que es un modelo estupendo que podría ser fácilmente exportable para todo tipo de enfermedades hematológicas. Este programa Enforma tiene 3 niveles, nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Son para hacerlos en casa, para luego complementar, ¿verdad? Este sería un buen ejercicio, digamos, matutino, para luego socializar, porque también es muy importante lo que comentabais. Mirad los ejercicios, algunos también da consejos de cómo efectuar los ejercicios. Es muy fácil encontrarlo, el programa, y los ejercicios, como veis, son súper sencillos y son, bueno, en principio de fuerza, utilizan las cintas, utilizan una esterilla y utilizan mucha paz, ¿verdad? Lo importante. Sí. Es importante. ¿Recomendáis este programa a los pacientes?
Hombre, sin duda. Yo creo que el poder tener aplicativos, vídeos, hoy en día tenemos que aprovechar todo esto que nos lo da la tecnología para poder acercar este tipo de ejercicios a los domicilios. Y hay personas que igual, o por falta de tiempo o por falta de algún otro aspecto, pues no pueden salir del domicilio y pueden aprovechar este día, pese a que luego otros días hagan otro tipo de actividades o se sumen a actividades colectivas. El que existan este tipo de plataformas creo que es fundamental y que creo que en las consultas es algo que se debería de prescribir también. ¿Os parece que es un modelo exportable para el resto de patologías? Totalmente. O sea, Sí, ¿no? realmente se creó o fue dirigido a pacientes con mieloma múltiple, pero es válido para cualquier tipo de paciente y patología, porque son ejercicios, eso, hay diferentes niveles y entonces se puede adaptar a todos los pacientes y está muy, muy bien. Nosotros sobre todo lo hemos utilizado mucho en los pacientes ingresados, porque también nuestros pacientes, por desgracia, pasan mucho tiempo ingresados y encerrados en habitaciones en aislamiento muy pequeñas y ahí tampoco tiene mucho espacio para hacer. Y entonces que este tipo de actividades no necesitan espacio, no necesitan muchos recursos, son muy buenas para hacer más llevaderos ese tiempo de recibir el tratamiento en el ingreso y es muy, muy útil. Y ayuda también a estimular más que solo el fisioterapeuta, que tiene un tiempo muy limitado en planta y es complementario. Yo creo que al final hay que aprovechar, como dice él, todo lo que tenemos e ir jugando con lo que a uno le viene mejor. Comentas pacientes que están ingresados y que tienen menos movilidad y por tanto también pierden esa masa muscular. El ejercicio está recomendado en todas las fases, obviamente incluso para los no pacientes, pero cuando uno es paciente hematológico, en todas las fases de la enfermedad, es decir, no debe ser fácil, ¿no? Asumir los efectos de la quimioterapia, por ejemplo, todos conocemos pacientes que tienen un ciclo de quimioterapia y que les provoca pues cierto cansancio, cierto malestar también. No sé si en todos los momentos está recomendado ese ejercicio físico durante mismo el diagnóstico, la quimioterapia, incluso una intervención. Lo que me aconsejaba la hematóloga era ir haciendo toda la clase de actividad física que podía, que mi cansancio me permitía, sin forzar también. Hay que saber dónde estamos y la situación en la que nos encontramos. Lo que sí que, como hay controles analíticos constantes durante el proceso, cuando mis cifras de defensas del organismo descendían mucho, evitábamos la piscina, por ejemplo, todo el tiempo eran ejercicios amoldados, ¿no? De decir, la propia bajada de defensas, en mi caso y probablemente en todos los pacientes, genera como más cansancio. Son los días que te encuentras más cansado. Pues a mí esos días lo que mejor me iba era el yoga y el pilates, el hacer actividad como yoga, pilates, además es grupal, es una actividad más sosegada y es continuamente, como él bien decía, ir utilizando todas las herramientas que tenemos pues para poder encontrarnos mejor. Cuéntanos un poquito más la asociación que tienes. La asociación que tengo nació de uno de los días de deporte, uno de los días que yo me salía en bicicleta tranquilamente. Siempre me gusta mucho la bici. Yo llegué casi a ser ciclista profesional en la juventud, luego estuve muchos años sin hacer nada y lo retomé con el cáncer, con el linfoma, y en una de esas salidas por la rápida, además tengo el sitio identificado, yo decía, esto que a mí me está yendo tan bien, esto que a mí me está pasando, no podemos dejarlo en que solo me pase a mí. Creo que tengo que contarlo, tengo que decirlo a alguien, tengo que el resto de pacientes, si hay alguien más que le esté pasando, que sepa que... Y era cuando la frase de Obama estaba tan y con aquello haciendo un símil, dije que el deporte y quiero que el cáncer esté presente, de ahí vino el Yes with Cancer, ¿no? Todo aquello que los enfermos de cáncer podemos hacer pese a estar enfermos, ¿no? Y de ahí arrancó, fue como un escrito en una red social, en Facebook. Empezó a compartirse y entonces fue cuando decidí, bueno, no puede quedarse solo en una iniciativa contada, sino en una asociación en la que promovamos estos valores, ¿no? Así arrancó, la verdad. ¿Y la respuesta? La respuesta es muy buena, porque era un espacio que vinimos a ocupar donde realmente no había nadie más. Todavía no hablaban de ejercicio, no hablaban de actividad, nadie ofrecía esto. Entonces, que nosotros llegáramos con este mensaje contando, creemos que hay que mantenerse activos durante la enfermedad y contando lo que a mí me iba bien. Luego aparecieron otros casos, otras personas. Ahora hay, para que veáis, licenciados en educación física, especialistas en procesos oncológicos que se dedican solo a esto. Creo que se abrió en su día un melón tan grande, con tantas posibilidades, que ahora empezamos a ver un poco el fruto y los beneficios que va a tener a largo plazo. Y en la parte de hematología, los hematólogos
sí que estáis viendo en los congresos como el que se está celebrando en Palma de Mallorca, ¿veis ese ejercicio físico cómo va formando parte de los tratamientos? ¿Cómo sí forma parte de las conversaciones? En forma está presente en el 66 Congreso, de hecho. Claro, es un tema candente, ¿no? Que hace ya años que empezó a introducirse poco a poco en la hematología. Es verdad que a lo mejor en campos, por ejemplo, como la hemofilia, que afecta a personas muy jóvenes, bueno, de todas las edades, pero que empiezan con niños con hemofilia que tienen una actividad física muy importante por su edad, sí que hay mucha más sensibilidad en la hematología por qué deportes pueden hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo administrar el fármaco para que pueda hacer ese deporte y sea seguro. Entonces sí que eso poco a poco ha ido con los años también trasladándose al trasplante, que el Grupo Español de Trasplante creó unas guías hace 2-3 años de ejercicios para pacientes trasplantados, para que hagan antes y después, para los pacientes que tienen enfermedad de engendro contra receptor crónica que puede afectar a las articulaciones y que hagan ejercicios para recuperar flexibilidad. Entonces sí que poco a poco va cogiendo más fuerza y más peso en nuestra sociedad científica. Con la idea de crear más guías como esta que comentabas del grupo de investigación para otros tipos de patologías. ¿Está como proyecto? O sea, ¿veis camino ahí que andar? Sí, totalmente. Se ha creado recientemente un grupo con la idea de intentar fomentar que la evidencia científica llegue a la práctica clínica y también para desarrollar más investigación y más conocimientos en este campo. ¿Y hay motivación por parte de los hematólogos también? Yo creo que sí, que hay mucha, porque es otra parte de la medicina que a lo mejor no la estudiamos en la facultad. Es verdad que no o al menos en mi facultad no le dieron tanta importancia y que es fundamental. Y también porque aparte tiene un papel fundamental en la actividad física para la prevención, no solo del cáncer, sino de otro tipo de enfermedades cardiovasculares que son un problema muy importante en toda la sociedad, y también los pacientes oncológicos oncomatológicos de ciertos tratamientos tienen más riesgos cardiovasculares. Entonces hay que invertir más en la prevención y cómo mejor que con la actividad física. Bueno, de hecho, los estudios lo que nos evidencian es que mejora los índices de glucemia, mejora la calidad del sueño y eso favorece el estar más activo, el ser más feliz, el estar más optimista, ¿no? Claro, disminuye la ansiedad, mejora la depresión, mejora el colesterol, disminuye el riesgo, todo esto disminuye el riesgo de infartos, de ictus. Es un bienestar global de la persona. Entonces hay que fomentarlo desde las sociedades científicas de España, desde el Ministerio, desde los hospitales, de todos lados tenemos que intentar involucrar más a los pacientes y a la sociedad para que sean más activas. Y el papel fundamental de las asociaciones, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, la sociabilización también influye mucho en el bienestar de los pacientes. Porque hacer deporte en grupo te anima, te lleva más. De hecho, los centros de salud, el primer eslabón, diríamos, de la sanidad, tienen las rutas saludables también, donde los pacientes pueden ir a caminar en grupo, guiados también por profesionales sanitarios. Creo que la medicina cada vez avanza en dos sentidos. En medicina de precisión, o sea, la farmacología, los profesionales sanitarios avanzan en mucha precisión, pero luego hay un campo que el paciente, y yo me pongo en el lugar de cuando estaba enfermo, el paciente éramos como meros espectadores, ¿no? Nos sentábamos delante de la consulta del profesional de turno y le decíamos, ¿qué me va a hacer usted? ¿Cuándo? ¿Qué día? Y ese concepto ha cambiado, tiene que cambiar. El paciente se tiene que poner delante de su profesional que le diga, ¿qué vas a hacer tú? ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte a ti? ¿Qué vas a hacer tú para ayudarte a mí? Creo que tiene que ser esa comunicación o esa fluir en ambos sentidos, ¿no? El paciente puede hacer muchas cosas por sí mismo mientras está enfermo. Puede cuidar su alimentación, puede mantenerse activo, puede intentar estar más feliz, más contento. Todo esto está demostrado que funciona. Si haces actividad física, pierdes menos masa muscular. Si tienes más masa muscular, durante el proceso te vas a mantener más activo. Si te mantienes más activo, haces ejercicio y sudas más. Eliminas antes los efectos tóxicos de la medicación que te están poniendo. Tienes más hambre, por lo que
no hay esa pérdida de masa muscular. Al final, lo mismo que vale para una persona que está sana, ¿cómo no va a servir para una persona que está pasando por un momento de enfermedad? Entonces, creo que los pacientes tenemos que ponernos en nuestro sitio y decir, oye, nosotros podemos hacer muchas cosas, nosotros va nuestra salud en juego y no dejar todo en manos de los profesionales porque ellos ya hacen todo lo que está en su mano por salvarnos, ¿no? Incluso si el hematólogo no te lo recomienda, preguntar, será parte activa y preguntar Totalmente. al hematólogo, doctor, ¿qué puedo hacer? Totalmente. Me han dicho, he oído, he escuchado en el observatorio de hematología que es bueno hacer deporte. Así es, así es. Por suerte, cada vez son más los hematólogos, o sea, todos los profesionales, sobre todo en hematología, que están tan puestos en este tema, que son ellos los que te tienden la mano a hay que hacer esto y el tratamiento va acompañado de toda esta parte que es en la que tú debes de poner un poco de intención. Habéis hablado de nutrición y me parece un tema también muy interesante. No sé si los pacientes hematológicos, deportistas o no, tienen que tener alguna precaución concreta con la nutrición en el ámbito deportivo, si se inician o si son más deportistas. Sí, más que en el hábito deportivo, es verdad que hay una cultura que en general sobre la nutrición y es algo fundamental, ¿no? Y la desnutrición es muy frecuente en pacientes oncomatológicos por varios motivos, porque tienen más cansancio, no tienen ganas de prepararse cosas, porque tienen náuseas, tienen vómitos, por las alteraciones de los gustos. Entonces, la desnutrición es un problema muy frecuente que lo vemos en un porcentaje muy importante de pacientes. También el hecho de que muchos tratamientos sean en régimen de ingreso hospitalario, que tengan que estar mucho tiempo en el hospital, también afecta mucho a esta desnutrición, porque por desgracia la nutrición que hay en los hospitales a veces no es la que le gusta a uno y no tiene otra opción para elegir. Uno en casa sí que dice, ay, esto no me apetece, me puedo preparar algo. En el hospital no puedes hacer eso. Entonces, al final, necesitas el apoyo de un familiar, de un cuidador, que venga y te prepare lo que ese día te puede apetecer, porque ya tienes menos apetito de lo habitual en los periodos de quimios. Entonces sí que es muy importante y algo que tenemos que mejorar y darle más importancia tanto a los consejos que le damos y a la nutrición que les damos en el tiempo que están ingresados. Sin duda, ¿no? Creo que, como os decía, avanzamos hacia equipos totalmente multidisciplinares. Tiene que estar el hematólogo, tiene que haber un nutricionista, tiene que haber un psicólogo también para la parte fundamental, ¿no? Aquellos pacientes que quizás no lleven su proceso del todo bien, pues ¿por qué no hacer un apoyo psicológico? Tiene que haber licenciados en educación física, tiene que haber fisioterapeutas. Al final, el concepto de enfermedad ha cambiado. Ya no es un especialista único el que trata, sino que son esos conjuntos de especialistas muy especializados, además, cada vez más en una patología que prestan ese tratamiento. Es un poco la lista de los Reyes Magos. Es la lista... no tenemos esos servicios en todos los hospitales, en todos los centros. Los tenemos, lo que tenemos que cambiar es la forma de organización y la forma de trabajo, creo yo. Antes era hematología, fisioterapia interna, no, pues igual tenemos que ir todos a una y un nutricionista tiene que trabajar con un hematólogo y con un fisioterapeuta para ver estos pacientes y otros profesionales para otro tipo de patología. Creo que es algo que también está cambiando. O sea, además es algo en lo que las asociaciones de pacientes están haciendo mucha palanca, porque el concepto de paciente también ha cambiado, ¿no? Antes se quedaban quietos, no, es que ahora se asocian, y es que ahora tenemos voz, y es que ahora yo cada semana me reúno en mi trabajo con una o dos o tres incluso asociaciones de pacientes. Hacemos jornadas con asociaciones de pacientes en las que vienen todas y nos hacen la carta de los Reyes Magos, como tú dices. Y en la carta a los Reyes Magos de la última reunión salieron 40 puntos de solicitudes en los que muchos de ellos eran equipos multidisciplinares en función de cada enfermedad, unos u otros, casi siempre confluyen, pero es verdad que el concepto de paciente ha cambiado. Ahora tienen más fuerza, tienen más visibilidad y hacen que las administraciones también cambiemos y que digan, oye, es que igual esto no lo estáis haciendo bien o de esta manera nos iría a nosotros mejor. Y es un tema en el que los hospitales y las consejerías de salud tienen que ir girando también en torno a eso para organizar los servicios de otra manera. ¿Y están girando? ¿Notáis en la administración que cada vez hay mayor sensibilidad hacia estos temas, hacia escuchar las necesidades de las asociaciones de pacientes? Así es algo que nos preocupa especialmente, pero ya no solo es que le preocupa a su médico también. Su médico es el que va a su responsable o a su gerente y le dice, es que yo creo que mi consulta funcionaría mejor si en vez de pasar yo solo,
paso con otro profesional, o si lo vemos conjuntamente, o si nos unificáis y en un mismo día hacemos un monográfico de consulta y solo vemos esto porque estamos más concentrados en la misma temática. Por ejemplo, nosotros a nivel más central, desde aquí de los servicios corporativos, sí que vemos eso y probablemente en el hospital también esté viendo este cambio. Y se dan pasos, es decir, la Administración está dispuesta a ceder espacios, a utilizar fórmulas, por ejemplo, asociaciones con gimnasios para hacer cuotas reducidas o espacios habilitados en concreto para pacientes hematológicos o pacientes oncológicos o pacientes de todo tipo. Sí, ojalá fuésemos más rápidos, ojalá todas las... Pero te comento la experiencia de Baleares, por ejemplo. En Baleares, en el hospital de Inca, tenemos el primer gimnasio de CrossFit del mundo avalado con el sello CrossFit Estados Unidos dentro de un hospital público para los enfermos oncológicos, para que puedan entrenar. Pero es que también lo está utilizando Salud Mental, porque también les va muy bien. En el Hospital Son Yatcher también tuvimos esta experiencia. Ahora tenemos una solicitud de material y equipamiento para el Hospital de Manacor, también para que los enfermos oncohematológicos también puedan entrenar allí con profesionales del propio hospital, y estoy seguro que el hospital de referencia acabará haciendo lo mismo, porque es una inercia en la que los pacientes solicitan, los profesionales también lo solicitan y no nos queda otra que ponernos a trabajar, buscar espacios, fórmulas y ver cómo funciona. Incluso, si no puede ser, la fórmula que tenemos con la universidad, con el gimnasio que hay en la universidad, o por qué no, fórmulas con gimnasios privados en un momento dado en el que se abaraten cuotas para algunos pacientes en concreto. Todo eso está en vías de poderse estudiar, ¿por qué no? Y ese modelo es exportable, ¿no? El modelo que nos acaba de explicar es exportable a otras comunidades, a otros hospitales. ¿Cuál sería, doctor, el modelo ideal? Sí, yo creo que el modelo ideal es eso, es combinar y aprovechar los dos, porque cada paciente es un mundo, una realidad y unas preferencias. Entonces, que habrá pacientes que tendrán muchos recursos y que preferirán ir a uno privado con más espacio, que esté más cerca de su casa, porque es más cómodo para él. Y habrá personas que no tengan esa posibilidad, pero tienen un gimnasio público, a lo mejor, un polideportivo. Aquí, por ejemplo, en Palma es una ciudad que a mí me sorprendió mucho, yo soy de Alicante, y hay muchísimos polideportivos públicos y un precio súper económico. Entonces, es una ciudad que favorece en ese sentido el deporte. Igual desde la consulta tendríamos que recomendar más, si un paciente nos dice que no puede, recordar que tienen otros recursos disponibles. El problema es que hay muchas cosas disponibles que desconocemos nosotros, los profesionales, y también los pacientes. Creo que sería interesante hacer un catálogo de recursos en el que los propios profesionales, cuando fueran a prescribir ejercicio físico, pudiesen preguntar ¿en qué municipio vives? Pues yo vivo en Calviá. Pues Calviá tiene rutas saludables y Calviá, el municipio, además, tiene un programa de actividad física, o en cualquier otro municipio, o existe un convenio. Entonces, eso sería algo a trabajar y a ver desde, además, ya no solo en la enfermedad hematológica, es que desde un tema de salud pública en general, ¿no? Y girar hacia una vida más saludable en vez de hacia una vida en la que resolvamos enfermedades. Creo que es un giro que tiene que hacer la sociedad en concreto. La sociedad. Claro, los periodistas estamos acostumbrados, ante cualquier iniciativa política, a preguntar si hay presupuesto detrás que avale esa iniciativa política. En este caso, ¿hay sensibilidad, por tu experiencia dentro de la Administración, a que Hacienda diga OK? Hay sensibilidad. De hecho, Sanidad es el presupuesto más alto de las Islas Baleares en los presupuestos de esta comunidad. Es un presupuesto que no se ha reducido, sino que se ha mantenido y se ha aumentado. Entonces, creo que así como los servicios sociales, la sanidad, son temas que al final es que nos toca a todos. Es que todos vamos a tener a alguien o a nosotros mismos en un momento dado que requiera estos recursos. Entonces, la inversión tiene que ir ahí, esa es la sensibilidad, y ahora toca buscar iniciativas y buscar dónde se hacen esos gastos y qué programas ponemos en marcha. Bueno, yo les he pedido a mis invitados de aquí, de la carpa, si tenían alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, pedid la palabra y podemos preguntar, ¿vale? Sí me gustaría, como esto es una actividad para los pacientes también, que les recomendarais algún paciente hematológico que esté viendo nuestro observatorio. ¿Qué primeros pasos tiene que dar para decir, estoy aquí sentado en el sofá? ¿Qué tengo que hacer? Porque me han dicho que esto es bueno. ¿Qué tiene que hacer? ¿Ir a su hematólogo lo primero? ¿Ir a alguna asociación de pacientes? ¿Qué es lo que les recomendáis?
Yo con su hematólogo, desde luego, que seguramente tenga mucha confianza, que lo hable del tema, pero que también puede investigar por su cuenta, pero siempre notificar al profesional con el que vaya a empezar la actividad física, notificarle la enfermedad que tiene. Esa es la garantía de que vaya a ir bien, ¿vale? Pero no tiene que ser únicamente la única vía es el médico. Hay muchas vías de llegar al deporte y lo importante es únicamente que el profesional tiene que saber cuáles son las limitaciones que tiene la persona. Yo creo que, como dice él, que puede empezar de cualquier manera, pero que es importante que lo notifique a su hematólogo. Oye, yo vengo de no hacer nada, voy a empezar una vida activa, ¿qué te parece? Porque su hematólogo o hematóloga tendrá mucho que opinar y decirle cómo y asesorarle y decirle, pues hay estos programas en marcha. Y creo que buscar las asociaciones de pacientes hoy en día están muy organizadas, tienen un montón de recursos, tienen muchos recursos a los que la propia administración no podemos llegar, algo que tenemos que agradecerles infinitamente, ¿no?, por la labor que hacen. Entonces, que hagan esa combinación, ¿no?, de mi profesional sanitario, le comunico, oye, ¿qué te parece? Voy a empezar con esto, y luego que vayan explorando las vías de las asociaciones, porque seguro que tienen herramientas para poder ponerle por delante para que él elija, además, por lo que mejor le convenga o le guste. Esa es la premisa para un paciente que no ha hecho nunca deporte. Y aquellos que son deportistas, incluso hay algunos pacientes que son deportistas de élite, ¿tienen que bajar ese ritmo? Normalmente ya te lo dicen al principio. En la primera entrevista que le haces un par de preguntas básicas para conocer al paciente de alergias, hábitos tóxicos, también ese estilo de vida y qué tipo de actividad física realiza y a qué se dedica. Entonces ahí ya lo sabes desde el principio. Normalmente cuando empiezan un tratamiento sí que les dices que reduzcan un poco al menos la intensidad. Si son deportistas de élite, desde luego la parte de élite seguramente al menos un tiempo tiene que estar un poco en stand-by. Pero es lo que ha dicho él. Al final, la recomendación de un deportista, que en la mayoría de casos son deportistas amateur, más profesionales, pero no llegan a ser profesionales, es que reduzcan un poco, pero que se escuchen mucho. También un trabajo mucho de propiocepción, de escuchar a tu cuerpo y ver cómo va respondiendo. Normalmente varía mucho, sobre todo en las fases en las que te encuentres. Si te tocan justo en la fase de tratamiento, que te estás enfrentando a la quimioterapia y a otros fármacos, pues hay veces que incluso durante el mismo ciclo tienes que amoldar los días posteriores del tratamiento. Cuando tienes ese bajón de defensas que te encuentras más cansado también, pues con que vayas cumpliendo la actividad de otro modo también basta. Pero hay días de incluso durante el ciclo que te encuentras muy bien y eres capaz de hacer actividad o ejercicio físico muy intenso y con unas sensaciones muy buenas. Como te comentaba, yo conseguí hacer mi primer triatlón en medio de la quimioterapia. ¿Es lo que tienen que hacer los pacientes? No. No tienen que hacer lo mismo que hice yo. Aquello me fue bien a mí por mi condición física, por la manera en que lo fui haciendo, la manera en la que lo fui entrenando y fuimos coordinando que la fecha en la que yo hacía el triatlón no me coincidía ni con ningún tratamiento ni en esos días de bajón. Pero hay veces que cuando hablamos de actividad física es que quizás para alguien que no ha hecho nada, actividad física es empezar por dar una vuelta a la manzana, por ponerse las zapatillas y bajar a la calle y dar una vuelta. Es que al día siguiente dará 2, es que en 10 días igual está dando 5. Entonces, ese es un proceso que hay que hacerlo y por eso tiene que ser individualizado. Tiene que ser a cada paciente lo que le va a ir bien en función de su estado y de su edad y de la enfermedad que tiene. Pero tú en la asociación que tenéis, ¿cómo respondes? O sea, ¿cuál es la respuesta de ellos? Ellos que te cuentan cuando han empezado a hacer deporte, ¿cómo se sienten ellos después de haber empezado a hacer ese deporte? Las sensaciones son increíbles y cuando te sientas con alguien a posteriori, nosotros tenemos, aparte de la asociación, luego hicimos un club deportivo ligado a la asociación, en la que tenemos más de 100 atletas, además por todo el territorio nacional, que corren con nuestras camisetas, que nos dan visibilidad y muchos o la mayoría son expacientes o pacientes. Y hay verdaderos testimonios que te vienen al cabo de haber terminado el tratamiento y te dicen muchas gracias por hablarme del programa de actividad física porque fue un antes y un después en mi tratamiento y ha sido un antes y un después en mi vida. He hecho un grupo de amigos, salimos a correr, voy a carreras, hacemos... Entonces hay un cambio real en la manera en la que afrontan la enfermedad y, ¿por qué no?, en la manera que afrontan el resto de su vida. Es que también es muy importante, ¿no? El hecho de, hablamos antes de la capacidad de socializar que nos da ese deporte, pero también la capacidad de contarle a otra persona que está pasando por lo mismo que estás pasando tú, o un proceso paralelo, o que ya lo ha superado, o que está empezando, está en otra fase, pero ese poner en común esos puntos es muy importante también para la evolución de la enfermedad. Es fundamental porque acabas viendo modelos que seguir, acabas viendo guías, ¿no? De decir, bueno, esta persona ha pasado por hace un año
y es capaz de hacer esto y no ha modificado su vida casi en nada. Entonces, ves un espejo con un tiempo adelante o atrás en el que tú te puedes ir mirando. Entonces, eso da mucha seguridad a los pacientes porque ya no es, bueno, ¿y qué va a ser de mí? Bueno, va a ser de mí probablemente o con muchas posibilidades lo mismo que fue de esta otra persona. Entonces, eso da una red de apoyos brutal que el paciente agradece mucho. ¿Vosotros notáis diferencia en consulta el paciente que interactúa con otros pacientes de los que viven su enfermedad de una manera más solitaria o más aislada? Sí, hay mucha diferencia. Y de hecho hace unos años empezamos un grupo de psico-oncología con pacientes de mieloma. A raíz de ese grupo se ha ido expandiendo el grupo, fue una actividad de un año y ese grupo siguió por su cuenta reuniéndose y ha ido añadiendo más pacientes y están muy, muy contentos. Y claro, eso hace que todo sea mucho más fácil. Tienen una persona diferente a la familia o el cuidador para cuando no los quieren sobrecargar mucho al cuidador y tienen a otra persona que igual les entiende mejor o igual porque han pasado por algo parecido o están pasando por algo parecido. Entonces yo creo que siempre es algo muy, muy positivo el que estén en contacto con otra gente, pero eso ya también es algo individual. Hay gente que es que se cierra y tiene un mecanismo de afrontamiento de los problemas diferentes y no les sirve, porque son así, son cerrados, prefieren hacerlo a su manera, pero en general diría que es muy positivo. Estábamos hablando antes del cambio de paradigma y aquí también se ha producido un cambio importantísimo de paradigma porque las asociaciones de pacientes tienen una vida limitada en el tiempo si nos echamos hacia atrás, pero el movimiento asociacionista de los pacientes ocupa cada vez más espacio en el tratamiento, en la prevención y en el post-tratamiento. En todo. La nueva sanidad, como digo yo, la sanidad del futuro, tiene que tener realmente al paciente en el centro. Pero no porque lo pongamos en un papel o porque vengamos aquí y lo digamos. Es que el paciente quiere estar en el centro y quiere que las decisiones se consensúen con él, quiere decir cómo va a ser la sanidad del futuro, quiere estar en nuestros comités, quiere estar cuando hay un evento importante de un hospital, de una consejería de salud, pero quieren estar para dar su opinión y para ver cómo ven y lo que a ellos les va bien, lo que les funciona. Y eso es lo que realmente está cambiando. Necesitamos que así como los ciudadanos hacen participación ciudadana, pues en la sanidad haya participación de pacientes. Y los hospitales tienen que cambiar, porque normalmente los hospitales son como lugares muy estancos que venimos acostumbrados a esa toma de decisiones en una dirección única. Entonces, todo ese camino está por cambiar, estamos avanzando en ello también, estamos haciendo mediciones e indicadores propios de cada gerencia, de cada hospital, para ver en qué estado estamos, si realmente el paciente participa o no. Y una vez que tengamos los datos, es para marcar unas líneas estratégicas de hacia dónde queremos ir y cómo queremos mejorar y cómo queremos que en 5 o 10 años los pacientes participen de nuestra sanidad. Tenemos aquí pacientes, tenemos asociaciones de pacientes, tenemos familiares de pacientes. Animadles a ellos, a sus familiares, a que se inicien en la actividad deportiva. ¿Cómo les decís? Bueno, creo que es fundamental. No es un tema que me haya funcionado a mí o que le funcione a otro paciente. No, es que hay estudios que lo avalan. Cada vez hay más datos positivos de que para cualquier enfermedad, para cualquier patología, la actividad física es positiva, para las personas sanas también. Entonces, que si no saben cómo hacerlo, si no saben cómo empezar, que busquen ayuda, que busquen a sus profesionales sanitarios, que acudan a centros especializados, que acudan a aquellos lugares en los que les puedan ayudar y que empiecen de una manera pausada y poco a poco, pero que empiecen con esa vida activa porque es que va a haber muchos cambios en su vida. Creo que tenemos una pregunta del público. En los pueblos pequeños me ha gustado que lo hayas dicho, pero son pueblos grandes que tienen muchas cosas. En los pueblos pequeños tenemos muchas dificultades en movimiento. Entonces, claro, a nosotros hablarnos, pues ahora tienes que ir a la asociación, luego tienes que ir... Bueno, yo ya me he negado a ir al hospital porque es que digo, esto ya no puede ser, porque me paso la vida en la carretera y es de la Sierra de Tramontana. Es muy complicado. Entonces, esos recursos que tú dices que tenemos, hay que hacérselos ver también a los médicos de familia. Porque estoy un poco harta, y lo hablo muchas veces con la médica que tenemos, que ¿por qué no nos da una receta, esa receta que habéis dicho vosotros, en vez de dárnoslas para el farmacéutico, que nos la den, que un poquito antes del farmacéutico hay una gimnasia 2 veces por semana, que para nuestras edades
va divino, no nos tenemos que separar de nadie porque no, de verdad no lo pegamos. Entonces podemos hacerlo perfectamente con todo el mundo que tiene mi edad y que está muy bien hecha, porque nos están mandando gente que sabe lo que hace. Y está trabajando los 3 grupos, los de fuerza, los aeróbicos, lo está trabajando muy bien y yo creo que eso hay que promocionarlo. Y hay que promocionarlo no solo en los hospitales, ni en sitios específicos, ni en asociaciones, sino también en estos entornos pequeñitos, porque yo creo que tienen mucho potencial. Y sería muy interesante. Yo voy los martes y los jueves y tienen la gran ventaja del grupo, porque vamos en grupo, vamos los de siempre, pero vamos en grupo, nos reímos. La una que no mantiene el equilibrio y que la otra que se ha cansado y se ha sentado y empieza a decir aquello, quin temporal, que fa, quin temporal. Entonces, pues bueno, nos reímos un rato, son 1 hora de ejercicio y yo creo que eso hay que promocionarlo, porque es muy saludable y tiene muchas ventajas. Ha dado la clave, ¿eh? Nos reímos, nos reímos. Es fundamental. Por eso comentaba lo del catálogo de recursos. Es fundamental que atención primaria en todos sus centros de salud tenga su catálogo de recursos, pero no a nivel comunidad autónoma, no a nivel macro, sino a nivel en mi pueblo, qué es lo que disponen mis pacientes o mis usuarios, ¿no? Entonces, atención primaria está trabajando en esta línea, en tener el mapa de recursos en todos los centros de salud, en las unidades básicas de salud también, que son más chiquititas, porque quizás en la Serra de Tramuntana no podemos decirle vete a un gimnasio porque no lo hay, pero sí que hay en alguno de los municipios y además con actividades municipales. Por eso también al final es fundamental que las administraciones hablemos, que la Consejería de Salud hable con los distintos ayuntamientos, los ayuntamientos hablen con los consells insulars y entre todos se creen esta red de apoyo de manera que podamos decirle, no, es que en función de en qué municipio vives, tú tienes estos recursos a tu alcance y con una proximidad o con otra. Y esas son las líneas hacia las que tenemos que tirar. Y desde la hematología, doctor, seguir llevando el deporte, el ejercicio físico a los congresos, cada vez con mayor presencia. En este congreso está presente en forma, pero cada vez pues, no descartamos, ¿no?, próximas investigaciones, estudios científicos que avalen esos beneficios del deporte en los pacientes hematológicos. Eso es, llevar a cabo actividad científica específica de hematología, porque a nivel general hay muchísimo, en cáncer en general también, pero a nivel de hematología se podría investigar mucho más para saber más y ser más específicos con los consejos y recomendaciones que damos. Y yo creo que ese es el próximo camino a corto plazo para la sociedad, es eso, llevar a cabo estos proyectos y comunicarlos para que todo el mundo, lo que hemos dicho en esta sesión, ¿no?, el conocimiento, la expansión y la divulgación es fundamental. Y gracias a reuniones como la de ahora, pues yo creo que vamos a conseguir que más hospitales, más hematólogos consigan tener más conocimientos y que estos lleguen a los pacientes. La sociedad, la propia Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ha empezado a caminar, ¿no?, a recorrer ese sendero con la creación del grupo de trabajo Deporte y Enfermedades de la Sangre, que quiere eso, recopilar toda esa evidencia científica que ya existe y fomentar la investigación en todas las patologías sanguíneas. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar aquí el ratito de charla. Yo creo que ha sido muy, muy productiva, así que lo primero os agradezco a los dos vuestra participación. José María Sánchez Raga, médico especialista en hematología y hemoterapia del Hospital Universitario Son Espases. Gabriel Rojo Rodríguez, superviviente, qué palabra tan hermosa, de un cáncer hematológico, además fundador de una ONG que promueve esa actividad física y parte de la administración desde la cartera de humanización. Gracias a los dos por haber asumido este reto de haber participado con nosotros en este Observatorio de Hematología, Deporte y Enfermedades de la Sangre. Llevamos el mismo título que el grupo de trabajo, que cada vez espero que sea más activo y tenga mayor presencia en los congresos de la sociedad. Y a quienes nos habéis acompañado, pues muchas gracias por haber participado en este coloquio. Os animo a que recorráis la carpa, que el viaje, a mí me tiene enamorada el viaje por la sangre, ¿eh? Yo siempre lo recomiendo porque me parece una actividad fantástica. Gracias por querer tener un poquito más de interés en lo que es la hematología, en esta carpa que saca el Congreso a la calle.
Espero que os llevéis mensajes importantes. El deporte siempre es una buena opción para todas las condiciones físicas, cada uno en la medida de las posibilidades o un poquito más. Siempre los pacientes hematológicos en contacto con sus médicos para que sean ellos los que se lo recomienden. Y a mover las piernas, que quien mueve las piernas mueve el corazón. Gracias por estar y hasta el próximo observatorio. Pues ya lo han visto y el mensaje no puede ser más claro. El deporte es un plus para todos, también para los pacientes hematológicos. Por eso es importante que el deporte entre en las consultas de hematología en forma de recomendación. La Sociedad Española de Hematología ya se ha puesto en ello con la creación de ese grupo de trabajo de deporte y enfermedades de la sangre, celebrando coloquios como este o incorporando programas como Informa a su congreso anual. Y también los pacientes son testigos de ese cambio, provocando transformaciones en su propia vida gracias al deporte. El camino ha comenzado y ahora toca recorrerlo moviendo el corazón. Yo les espero en el próximo observatorio, ya saben, para seguir acercando la hematología a la sociedad. Les espero. Hasta la próxima.